Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Que Dios les acompañe siempre. Y así es, amados hermanos, el día de hoy usted bien podría hacer temblar al mismísimo infierno. Y la verdad, ¿sabe qué? Esa palabra, hacer temblar al infierno, me impactó muchísimo. Y la leí, mire, de un devocional que me regalaron. El hermano César me regaló este devocional. Y cuando estaba leyendo esa parte, ese título, haga temblar al infierno, yo me quedé, caray, ¿cómo está eso? Y me llevó hasta Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, porque solo el poder de Dios puede cambiar nuestro ser. Y el día de hoy usted también podría hacer temblar al mismísimo infierno creyendo en Cristo Jesús como su Salvador. Sigámonos deleitándonos con ese hermoso himno al fondo. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Regresamos. Y gloria a Dios, amados hermanos, nuestro locutor, nuestro ayudante, como que no le dio mucho volumen, no calculó el tiempo de ese himno, pero es un himno muy hermoso. Me puso ya nada más la nota final, imagínese usted. Es un himno muy hermoso. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Y qué hermoso es eso. Pero ¿cómo lo puede hacer Dios? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos hacer nosotros temblar al mismo infierno? Mire acá está el tema de este devocional. Muy bonito, haga temblar al infierno. Yo me quedé, caray, ¿cómo está eso? Como que suena bastante fuerte. Pero solo el poder de Dios puede ayudarnos a ser transformados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para usted que está cansado de pecar, para usted que ha llegado a la encrucijada de su vida, que ha pensado, bueno, el camino hacia donde iba no era el correcto, yo regresaré a la senda antigua. Preguntad cuál es la senda antigua y caminad por ella, dice la palabra del Señor. Y el día de hoy nos vamos a ir precisamente a ese hermoso versículo bíblico que hace temblar al mismo infierno, capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Fíjese qué fuerte es eso. ¿Está usted practicando el pecado? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Verdad que como que el asunto está bastante fuerte, que le digan a usted, mira, tú eres un pecador? El que practica el pecado es del diablo. Que diga, tú eres del diablo. ¿Por qué me estás diciendo eso? Qué gran ofensa, qué gran... has lastimado mis sentimientos, mi corazón, todo yo estoy lastimado porque me has dicho que yo soy del diablo. ¿Cómo es eso? Bueno, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, así como suena de fuerte, lo dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero la buena noticia es que para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y fíjese, ese hermoso himno que esperemos que esté al fondo, hermano, allá en controles, nos hace también meditar que solo el poder de Dios puede cambiar nuestro ser. Solamente la sangre de Cristo Jesús, corriendo por todo nuestro ser espiritual, puede cambiar nuestro ser. Puede cambiar la manera como en la cual ahorita actuamos. Muchas veces somos bien rudos con nuestras palabras. Yo no sé usted, pero yo sí. Muchas veces somos rudos cuando hablamos. Muchas veces hablamos con tanta ligereza y no nos damos cuenta de lo que hemos dicho, que ha ofendido a la otra persona. Muchas veces pensamos, bueno, ¿y por qué yo voy a ser pecador? Y eso era lo que yo pensaba cuando era joven, antes de venir a Cristo. Yo me ponía a pensar, bueno, ¿y por qué tengo yo que creer en Cristo aquí? ¿Por qué soy yo, como dice acá, el que practica el pecado es del diablo? ¿Por qué yo? ¿Por qué me dicen eso a mí? Si yo obedezco a mis padres, yo estoy trabajando bien, hago las cosas bien, ¿por qué yo tengo que pertenecer al diablo si hago las cosas bien? Yo no sé si eso ha pasado por la mente suya alguna vez.
para usted, amigo del Evangelio, que está ahí pensando, pero ¿y cómo que yo soy del diablo? ¿Quién me está diciendo eso a mí? ¿Quién me está ofendiendo? ¿Cómo se atreven? Se atreve Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Ahí lo dice, porque no son mis palabras. Por eso le invitamos el día de hoy, para que vea que también ese versículo, así de fuerte como se oye, viene con una gracia, viene con una misericordia, porque nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y eso es el día de hoy, lo que el Señor quiere hacer en la vida suya, deshacer las obras del diablo. El que viene a Cristo ha pasado de muerte a vida, la vida eterna a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es tal vez para usted difícil, y usted dice, bueno, pero ¿y esto cómo es? Como que no me interesa porque no estoy enfermo, no me estoy muriendo, y usted cree que nunca se va a morir, que nunca va a llegar, como decía mi abuela, nunca va a venir la huesuda, pero llega el día. Y para eso tenemos que estar preparados, y el día de hoy nuestro Señor Jesucristo quiere deshacer y está deshaciendo las obras del diablo, porque nunca pensamos que nos vamos a morir. ¿Usted pensó el día de hoy que hoy iba a ser su último día o podía ser su último día? Yo no lo pensé. Yo me levanté de mi cama, le oré al Señor, gracias por el nuevo día, me preparé y a trabajar. Tal vez usted hizo lo mismo, pero no nos levantamos pensando, como que hoy pudiera ser mi último día, me pongo a cuentas con Dios. ¿Verdad que nadie camina así? Es rara la persona que se pone a pensar en eso. Por eso la palabra de Dios llega hasta usted en este día, porque no sabemos qué nos pueda pasar de aquí a un segundo o un minuto después. No sabemos. Y por eso tenemos que estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Usted pensará, se va a morir el ancianito porque ya está bien grande, ya como que está muy canoso, como que ya casi se va a morir. Pero usted nunca dice, me voy a morir yo porque estoy enfermo o porque un accidente. Usted nunca piensa en que usted va a morir. Siempre va a ser el vecino, el amigo, el que encuentra en la calle, alguna otra persona, menos yo, menos usted. Pero la palabra de Dios dice que está escrito que los hombres mueran y después de esto viene el juicio. Y para eso lo queremos preparar el día de hoy. Prepararlo para el juicio. Cuando usted contrata a un abogado y va a ir a corte, necesita defenderse en algo, el abogado lo prepara. Lo prepara con las pruebas que demuestran su inocencia, lo prepara con qué le pueden preguntar para que usted esté apercibido de lo que pudiera suceder, que puede contestar de una manera que no le afecte y todas esas cosas. Lo prepara el abogado. Pues el día de hoy es una preparación para usted, para el juicio final, que tal vez no va usted a enfrentar el día de hoy, Dios no lo quiera, no lo va a enfrentar muy pronto, pero de que lo va a enfrentar, porque una vez está escrito para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. ¿Está usted preparado? Nuestra obligación, valga la redundancia, como evangelistas, es predicar el plan de la salvación a través del perdón de pecados de nuestro Señor Jesucristo. Y mucha gente no habla del pecado, fíjese. Mucha gente le predica a usted otro tipo de cosas, pero no le predica acerca del pecado, porque muchos se pueden ofender, porque muchos pueden decir, ¿y cómo me viene a predicar del pecado? Háblame de cosas bonitas. Bueno, es hermoso saber que tenemos un plan de salvación para todo pecador. El Señor Jesucristo, derramando su sangre en la cruz del Calvario, dice que aquel que le crea a Él por la fe como el Hijo de Dios, que crea que Él resucitó de entre los muertos, bien puede ser salvo. Y esa es la verdad tan sencilla del Evangelio. Prepararnos para el juicio final. ¿Está usted preparado? ¿Ya usted creyó en Cristo Jesús como su Salvador? ¿Está listo? Porque para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y usted camina tal vez como si nada fuera a pasar. Está sanito. Es más, está usted hasta en la mejor época de su vida. Bien fuerte usted, bien joven. Y no anda pensando en que se podría morir en cualquier momento. Y gracias a Dios, porque Dios no permite que pensemos de esa manera. Si no, imagínese tanto problema psicológico que tuviéramos. Pero necesitamos estar preparados para ese juicio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto, fíjese, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¡Qué verdad tan grande! ¿Hizo usted justicia el día de hoy para usted que dice yo soy hijo de Dios? Y usted anda ahí muy orgulloso que es hijo de Dios y va todos los días a la iglesia y todo eso, pero ¿practicó la justicia el día de hoy? La justicia en su trabajo, practicó la justicia en su hogar, con su esposa, con sus hijos, con sus animales. ¿Practicó usted la justicia? Dice acá, y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjese qué verdad tan grande. Y a veces, hermano, practicar la justicia es doloroso. A veces practicar la justicia como que no nos conviene. Dígame si no. No soy yo la única que ha pasado por eso, ¿verdad? Usted también, porque todos somos seres humanos y hemos estado en esos zapatos. A veces como que practicar la justicia no nos apetece. A veces como que practicar la justicia con aquel que nos hizo daño, como que usted dice, no. Aquí pongo yo el límite, aquí dejo de ser cristiano o sencillamente no quiero como Jonás y no lo voy a hacer. Pero la palabra de Dios dice que en esto se conoce de quién es el hijo de Dios y quién es el hijo también del enemigo. Practicar la justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque justificados a través de la fe tenemos paz para con Dios. Y es algo bastante doloroso algunas veces. Algunas veces nos conviene cuando la justicia la vamos a practicar que nos favorezca a nosotros. Pero cuando le va a favorecer al otro y nosotros vamos a quedar en mal por la justicia, ahí como que, no puedo practicar la justicia. Pero el Señor Jesucristo, amados hermanos, es tan claridoso, que acá nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amar al hermano. Muchas veces el hermano es bien difícil de amar. ¿No le parece? Muchas veces aquel hermanito tiene su carácter que usted dice, Dios santo, ¿quién lo aguanta este? Yo creo que ni su mamá. Pero dice acá la palabra que tenemos que amar aún a ese tipo de hermanos. Porque el que no ama a su hermano y no hace justicia, no es de Dios. Muchas veces el hermano no coopera para que uno le ame. Pero ahí se va la práctica de la misericordia del Señor a través de nuestras vidas con los demás. Por eso le invitamos a usted, hermano en Cristo Jesús, practiquemos la justicia, practiquemos la misericordia, practiquemos para que realmente seamos hijos de Dios, manifestado en nuestro carácter, nuestra manera de vivir, manifestado en nuestras obras. Porque el que no practica la justicia ni ama a su hermano, sencillamente dice, no es de Dios. Aunque usted esté yendo a la iglesia todos los días, aunque usted sea el diácono de la iglesia o el pastor de la iglesia, sencillamente, no practica la justicia. Qué gran gancho al hígado, ¿no le parece el día de hoy? A través de la palabra del Señor. Es una inyección dolorosa, pero ahí es donde renunciamos a nosotros mismos y practicamos lo que Dios nos manda en la palabra. Amigo del Evangelio, crea en Cristo Jesús como su Salvador, no se arrepentirá. Si usted quiere ver la perfección en el hermano creyente, empiece usted un poquito a practicarla y vea cómo se siente. No es tan fácil, pero con la ayuda de Dios lo podemos todo porque está moldeando nuestro carácter. Dice la palabra de Dios que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Crea en Cristo Jesús como su Salvador. Con esto nos despedimos de esta sección de Génesis y Migración Celestial y nos vamos hasta Génesis y Migración Terrenal porque necesitamos trabajar
para poder sostener la predicación del Evangelio a través de la radio, la televisión. No se vaya, regresamos en unos minutos, en unos segundos, con Génesis y Migración Terrenal. Regresamos. Presentamos